Bueno, estamos de vuelta en el segundo bloque con el doctor, y bueno, yo le digo doctor, aunque no lo tenga el doctorado, es un doctor experto, profesor Federico Rivadeneira Carles. Profesor, hay 3 libros que yo los ato en una temática, ¿no es cierto? Y que obviamente están. Es Los Conversos en las Indias, ¿no? Que es la historia detrás de la leyenda negra. Buenos Aires, ciudad conversa, es decir, como que entramos en lo converso. Y la historia ocultada, que es Los Conversos en la Independencia. O sea, agarra diferentes periodos. Sí, ¿no? Es una trilogía. Hay un cuarto libro que fue el primero, pero que no lo citamos porque... Lo español, ¿no? El primer libro mío fue del año 94 sobre el tema que se llama Los Conversos, víctimas o victimarios de España. Víctimas o victimarios, sí. Bueno, con respecto a los conversos en la India, que recoge parte del primer libro, sí, aclara el papel de España en la conquista y población de las Indias, que así se llamaba, porque después se cambió por imposición de los enemigos de España, se llamó América, por Américo Vespucio. O sea, han hablado de que la colonización, la leyenda negra ha mostrado una mentira absoluta. Habría que aplicarla, la leyenda negra, que no es la leyenda negra, sino la historia negra, es la colonización inglesa. Que le pone el motus a la que realmente fue todo lo que dicen de España lo aplicaron los ingleses, pero no fue una leyenda, fue, como yo digo, una historia negra. Claro. Con respecto en el Converso de las Indias, explico qué es el criptojudaísmo, o sea, el judaísmo secreto. El judaísmo secreto es cuando los reyes católicos, después de la unificación territorial y la expulsión de los musulmanes, expulsan a los judíos porque veían que además los judíos eran totalmente hostiles a España. 1492 estamos hablando, claro, los reyes católicos. Claro, los reyes católicos lo expulsan en 1492. Pero después se produce un fenómeno que no se pensaba, que primero no se fue, como dice la mentira histórica, se fueron millones, se fue un pequeño sector. El resto se quedó en España porque a través de la conversión podían ocupar todos los cargos que antes no podían. Podían ser cardenales, podían ser ministros, en fin, podían ocupar todos los cargos. Entonces se generó el problema de los conversos. El fenómeno converso es que se pasa del judaísmo público al judaísmo secreto. Por eso se llama criptojudaísmo, marranismo. Bueno, el criptojudaísmo ha sido nefasto, porque a la apariencia de la conversión son los que hicieron un daño enorme a la conquista española. Por ejemplo, yo analizo que cuando muere Isabel la Católica, que Isabel la Católica es muy superior a Fernando, no es que estaba enamorada de Fernando, no. Isabel la Católica era, le diría con todo respeto, superior a Juana de Arco. Porque Isabel la Católica no solamente dirigió la estrategia de la conquista de Granada, sino que era una mujer dotada, una mujer superior y gran protectora de los indios. Por eso lo depuso a Colón cuando le llevó indios en su primer viaje, y digo que podían ser esclavos. Y ella lo hizo analizar el caso por los teólogos que le dijeron, no, son personas como nosotros. Y bueno, posteriormente Colón, ¿no es cierto?, después fue el gobernante de la Española y realmente es una tiranía terrible que ya está documentado incluso por propios partidarios de Colón, porque hace poco se descubrió la residencia que le hizo, la visita que le hizo Obando a la Española, donde fue un tirano sangriento, cometió todo tipo de aberración. Bueno, le quiero decir que en su testamento, que es un modelo, ella le encarece a Fernando el cuidado de los indios, pero apenas se muere Isabel la Católica, se queda las encomiendas, que no fue porque desgraciadamente frente a la leyenda negra se creó la leyenda rosa. Claro. O sea que así como los conversos hacían, los españoles explotaban a los indios, los mataban, las encomiendas era explotación, los de la leyenda rosa dijeron no, la encomienda era una maravilla, porque leían la reglamentación que decía que le tenían que enseñar la religión católica. No, la encomienda no fue ninguna maravilla,
fue una explotación de los indígenas, y le hicieron los conversos. El que lo organizó fue Albuquerque, ¿no es cierto? Y que hizo la división, está todo con fecha, está todo documentado en mi libro, y entonces por eso se produce después, bueno, el que dirigía el operativo, el que dirigía, y el que hizo el que hizo la explotación de las Indias, que si bien exageró las casas, en la práctica se basó en hechos reales. Lo que pasa es que decía, murieron 5 millones de indígenas, no, pero habían muerto porque la encomienda era la esclavización de los indígenas. Entonces el que dirigía todo eso era el converso López Conchillo, que fue el antecesor del conde duque de Olivares, que fue una verdadera desgracia para España, que fue el hombre que dirigía toda la política en la época de Felipe IV, López Conchillo y el obispo converso Fonseca, que hicieron realmente desastre en las Indias. Pero apenas subió Carlos V se terminó todo, lo echó a López Conchillo y después Carlos V anula las encomiendas. Dijo, los indios son nuestros, son españoles, y los caciques son hidalgos, pero hidalgo en la realidad. Se le sublevó entonces, hubo la famosa sublevación de Gonzalo Pizarro, que con los datos que yo tengo ahora, es casi seguro que era converso. Hay datos muy concretos. Tenía 2.500 indios que trabajaban para él. Entonces Carlos V le impidió y hubo una sublevación sangrienta que la reprimió con la gasca, pero que no pudieron totalmente sacar las encomiendas por una realidad. Empezó a sacar las encomiendas Carlos V, pero la rebelión fue total. Entonces lo que se empezó a decir es cuando se cambiaron, hizo las leyes nuevas, que las abolió, pero que nunca las leyes nuevas fueron derogadas. Hace poco se descubrió, incluso un posconciliar, escribió un sacerdote posconciliar, que las leyes nuevas nunca fueron derogadas. O sea, se suspendieron, pero se moderaron mucho y al final la servidumbre de los indios se terminó. Ahora, con respecto a este tema de los conversos en las Indias, es largo, pero por ejemplo, yo demuestro, hubo una verdadera invasión de conversos, a pesar de que los reyes católicos, es decir, no solamente los reyes católicos, sino la corona prohibía que se instalaran, que pasaran a las Indias los nietos e hijos de quemados y reconciliados, pero también de conversos en sí, aunque no estuvieran ni quemados ni reconciliados. Pero pasaron igual. Pero en la práctica pasaban, porque la Casa de Contratación de Sevilla, que era el lugar donde se hacía la contratación para las Indias, y había que embarcarse, había conversos. Y aparte, por ejemplo, en el viaje de Pedro de Mendoza a Buenos Aires, entre sí se juraban que no eran conversos. Sí. Entonces no teníamos. Ahora Carlos V, y sobre todo Felipe II, estaba muy preocupado. Carlos V dijo que no pasaran las Indias, aunque lleven licencia mía, dijo, porque se la falsificaban. Y Felipe II reiteradamente se dirigía a la Casa de Contratación diciendo que miren muy apretadamente, como se decía en el lenguaje de la época, que no pase ningún converso, ni reconciliado, ni descendiente quemado a las Indias, porque la idea era formar una aristocracia, que es la garantía del buen gobierno. Pero ¿qué pasa? En la práctica se formó una oligarquía enemiga de España. Entonces se introducen los esclavos a fin del gobierno de Felipe II, los esclavos para reemplazar el trabajo de los indígenas, que los indígenas además no podían resistir el trabajo tan duro, porque lo que la gente no entiende, que el indígena tenía una forma de vivir, los indígenas no eran trabajadores, había unos pocos agricultores, porque estaban los recolectores, los guerreros, o sea, entonces España se encontró con esa realidad. El indígena aparte no podía soportar las enfermedades que le traía el español. Por ejemplo, la gripe, que era desconocida por los indígenas. Entonces morían porque no estaban inmunizados. Morían en gran cantidad, pero no porque España los mataba. Por el contrario, España hacía todo. Lo mismo todo. llevarían los norteamericanos, los ingleses La mejor prueba son que Hispanoamérica es en gran parte mestiza. En cambio, en Estados Unidos quedan muy pocos indígenas. Ni hablar de Nueva Zelanda, todo eso, que los mataban con vitriolo, los invitaban a comer, y los ingleses utilizaban métodos monstruosos. Y dijeron, el mejor indio es el indio muerto, con eso basta. Jamás los españoles hicieron una cosa así.
Arrímese un poquitito más para acá. Eso sí, y giramos para... De cualquier manera, sí. bueno, lo que le quería decir que, por ejemplo, un hecho que yo tuve que esclarecer, que no estaba escondido en un archivo secreto, pero que la gente no tenía acceso a eso y no se había estudiado. El comercio de esclavos se hizo con conversos portugueses, porque España no es como cree la gente, que lo que sucedió hace 500 años no se sabe nada. Está todo documentado y en los archivos españoles. Los asientos, que eran los contratos con los negreros, están todos documentados con fecha y se sabe el nombre. Gómez Reinel, Rodríguez Coutinho, eran todos conversos. Esos fueron los que trajeron la esclavitud de los negros a las Indias. No como dijo Juan Pablo II, que pidió perdón porque los españoles hicieron eso. Es una mentira, una canallada, una infamia. Y después, de paso señalo que cuando se prohíbe, ¿no es cierto?, la esclavitud, que la gente dice que es maravilloso, los ingleses, Estados Unidos prohibió la esclavitud. Mateo Goldstein, en un libro sobre el Talmud, dice claramente que se prohibió porque el régimen asalariado era mucho más económico que la esclavitud, porque el esclavo hay que atenderlo cuando se enferma y tiene un precio. En cambio, el asalariado no, si se muere, que se muera. Eso es así. De cualquier manera, en fin, es un fenómeno que fue el que interfirió negativamente en la conquista y población de las Indias. Y si no pudieron dominar es porque estaba la Santa Inquisición. Entonces, por eso, como dijo Aarón Spivak en la revista judaica, que fue una revista muy importante de la colectividad judía, digo que la lucha fue entre la Inquisición, entre España, que representada por la Inquisición, y los judíos. Yo digo entre Sefarad y España. La Inquisición es la que prohibió, y la que impidió, mejor dicho, el dominio de los conversos, pero que ha quedado, pero que en América Española siguió teniendo una importancia capital, y son los que hicieron la mal llamada independencia. Esa Inquisición toma más poder en qué países, en qué regiones de Bueno, América. la Inquisición empieza... Porque acá en Río de la Plata casi no existe. Claro, no la existe. Inquisición, claro, tendríamos que hablar de eso en el próximo libro sobre Buenos Aires Ciudad Conversa. A ver. Que la Inquisición empieza en Nueva España. Nueva España es el actual México. Sí. Bueno, en Nueva España abarcaba todo. Abarcaba la Filipina, abarcaba todo. Inclusive en África, ¿no? Ahí empieza Guinea el primer tribunal de la Inquisición. El segundo fue el de Lima y el tercero el de Cartagena de India. Y en el Río de la Plata, que es el tema de mi libro Buenos Aires Ciudad Conversa, cuyo subtítulo es La hegemonía criptojudía en el Plata, tendré que abreviar. Los conversos portugueses venían en masa, sin licencia de su majestad. Venían subrepticiamente, venían con un sistema que se llamaba arribada forzosa. Simulaban averías en el barco y los conversos portugueses se embarcaban con la protección de la sociedad porteña. Y las mujeres se casaban rápidamente con los conversos, porque ellas también eran conversas. Eso no hay ninguna duda. Todo esto está documentado. Por ejemplo, se sabe la cantidad de conversos que había, pero no se dice generalmente conversos. Mejor dicho, se dice portugués. Eran todos conversos. Los españoles también vinieron acá, y de eso nunca se habló, los conversos españoles. Por ejemplo, acá en Buenos Aires... ¿Había un porcentual entre conversos y no conversos? Bueno, acá los que dominaron la sociedad argentina, o sea, Pedro de Mendoza, que tenía sangre conversa, estaba rodeado de conversos, y por ejemplo, a su maestro de campo, que era Juan de Osorio, que tenía 26 años, que se había destacado en las guerras de Europa, él dice claramente, porque la información, la documentación se conoce, él dijo, don Pedro está rodeado de confesos, y cuando lleguemos a tierra gobernarán los 12 pares, dijo él. Y aparte decía que él se debía a sus soldados porque ellos me hicieron. Y lo asesinaron los conversos, que yo lo pruebo, lo asesinaron los conversos
Grusac lo señaló, pero no decía que eran conversos. Lo asesinaron los conversos, y después Pedro de Mendoza se dio cuenta de la importancia que tenía Osorio. Y dice que tenía visiones cuando tenía fiebre, porque se murió de sífilis. Decía, ay, si estuviera acá Juan de Osorio. Porque, pero él, por supuesto, lo mató con la connivencia de esta gente. Pero con Juan de Osorio no hubiera habido ninguna explotación de nadie. Bueno, como después Buenos Aires se elimina el foco fundacional y se funda Asunción, y después se funda Santiago del Estero, porque la mayoría de la gente cree que el interior fue secundario, ¿no? Santiago del Estero en 1535 era la muy noble, que Carlos V le dio el derecho de usar en su escudo la muy noble y fiel ciudad de Santiago del Estero, que tiene nada menos el nombre que los santiagueños ni se acuerdan, del patrón de España, Santiago. Claro. ¿No es cierto? La civilización vino del interior a Buenos Aires. Y en Buenos Aires era tal cantidad que todos reconocen, por ejemplo, La Fuente Machaín, en su libro Los portugueses en Buenos Aires, dice que los portugueses es el núcleo principal de la población argentina. Entonces se explica la indiferencia con respecto al catolicismo, con respecto a los demás países. No había grandes procesiones, acá en Buenos Aires, eran conversos. Entonces, por eso no lo había. Eso lo vemos en Colombia, lo vemos en, claro, ¿no? En México, en Perú, claro. Y aparte, Bolivia. Y aparte los conversos venían a hacer dinero y a hacer contrabando con Brasil. En cambio, la idea de Buenos Aires era que haya un lugar estratégico para impedir la penetración lusitana. En cambio, yo los documentos vienen en mi libro, porque acá se quiere justificar, los propios revisionistas dicen, bueno, tenían que hacer contrabando porque no tenían para comer. Mentira. Primero que no eran, ninguno se dedicaba a la agricultura. Lo único que hacían era comerciar con Brasil, eran contrabandistas. Y ya observaron los reyes, que hasta Fernando dijo, los que aquí, no refiriéndose al Río de la Plata, desde el principio dijo, los que aquí hacían obras manuales, allá no quieren trabajar. Lo dijo claramente. Claro, vino una minoría de cristianos viejos que venía a tratar de lograr una riqueza. Y se inficionaron por las costumbres conversas, que no iban a trabajar. Los conversos no trabajaban nunca. Los conversos son gente urbana. Están en España, así que en España se llama labrador el cristiano viejo y ruano, o sea, un hombre de ciudad, al converso. Entonces acá decían que las señoras tenían que ir a buscar el agua con sus propias manos. Una cosa ridícula. Entonces, ¿qué hicieron? Contrabandearon con Brasil. Y el fundador del contrabando con Brasil, es el obispo converso Francisco de Vitoria, que como Cárcano escribió un libro atacándolo, Sierra, que no sabía nada del tema converso, que por eso es un investigador, porque uno puede ser un gran investigador y un mal historiador si no saca las consecuencias de lo que investigó, claro, por ignorancia o por temor. Pero Sierra no fue un buen investigador, claro, porque ellos quisieron. Si los liberales decían si Cárcano, que era un liberal anticatólico, por supuesto, porque ahora los liberales ya no van a ser más anticatólicos porque la iglesia postconciliar dejó de ser católica. Entonces, y la otra no existe desde el punto de vista humano, el sector tradicionalista. Entonces ellos dijeron, si Cárcano dijo que Fray Francisco de Vitoria era una mala persona, era una maravilla, no es así. Fray Francisco de Vitoria fue procesado por la Inquisición y Felipe II lo llamó, dijo, me he enterado, le mandó una cédula que yo publico, me he enterado, le dice Fray Francisco de Vitoria, obispo de mi consejo, me he enterado, bueno, de todas las aberraciones que hay, lo cita para defenestrarlo. Y el viaje a España tiene la suerte que se muere apenas llega. Le hicieron un funeral como si fuera un gran obispo. Él hizo el primer contrabando el 6 de septiembre. ¿Sabe lo que se festeja el 6 de septiembre? El Día de la Industria. O sea, el Día del Contrabando, bueno, es un poco la mentalidad. Son las paradojas. Porque el corteño es el experto en contrabando. Que contrabando quiere decir contra el bando real. Claro. No sé. Ahora, lo grave de toda esta cuestión, que acá se crea
una banda que dominó el cabildo durante mucho tiempo, que se llamaba Los Confederados, cuyo jefe era Diego de Vega, converso portugués, capitán, porque no era capitán, lo que la gente no sabe. Por eso cuando uno escucha que dice, mi tatarabuelo era teniente general, mentira. Manuel de Fría era teniente general del gobernador Herrandaria, quiere decir que era el segundo, el vicegobernador, el lugarteniente. Entonces, acá había que hacer la defensa del fuerte, es decir, de la pequeña población. Entonces Diego de Vega era el capitán, pero le daban plata y otros cumplían la función de la guardia que le tocaba. Bueno, este Diego de Vega no era una persona pequeña, tenía un poder inmenso y tenía relaciones internacionales con Ámsterdam, con Londres. Bueno, él organiza a los confederados junto con Diego Leal de Ayala, Diego López de Lisboa, que fue uno de los que hizo la edificación de Córdoba en forma de damero, bueno, y otros personajes, son 5. Lo concreto es que esa banda crea el contrabando ejemplar, que era una cosa que llamó la atención en todo el mundo. Dice que Raúl La Molina, que es un liberal, pero una persona honrada, que señaló que había con judíos, pero no sacaba las consecuencias. Y dijo que era el hazmerreír de la Cancillería Europea, porque ellos hicieron un contrabando legal. ¿Cómo lo hacían? Traían esclavos y simulaban una arribada forzosa. Eso sucedía en toda Hispanoamérica. Y después se vendían los esclavos. Pero ellos hacían otra cosa. Lo compraban en asociación con los oficiales de la Real Hacienda, que eran todos conversos. Entonces lo vendían en pública moneda, en remate. Pero en toda Hispanoamérica se remató y se terminaba. Acá no. Acá los compraban y los vendían en Potosí. Después los llevaban a Potosí, que era la Villa Imperial, que en el 500 tenía 10.000 habitantes de todo el mundo, porque tenía los cerros de plata, en fin. Era el Banco Central, claro, ¿no?, de América. Claro, entonces resulta que ese era el contrabando ejemplar, porque era legal. Los reyes tardaron mucho tiempo en darse cuenta cómo se hacía. Entonces dominaban el cabildo, compraron los oficios, porque el problema era que se apoderaron acá y en toda Hispanoamérica de los cabildos, que a partir de Felipe III se vendió. Entonces se vendía y se pasaban de padre a hijo en forma vitalicia. Y entonces tenían más poder real que el gobernador y hasta que el virrey, porque los virreyes tenían un poder transitorio, después se iban. Claro. Y el gobernador le daba un tiempo y se iba. En cambio, el poder del cabildo era vitalicio. Claro. Ahí es donde radicaba la fuerza. Claro, ahora todo eso significó que la sociedad argentina, la llamada aristocracia argentina, no es tal. Y lo digo con fundamento claro, porque conozco todos los apellidos de la sociedad argentina. Es una sociedad semimarrana. Están todos porque tienen una relación endogámica. Entonces se casan con conversos permanentemente. Y eso demuestra el cipallismo de la llamada gente principal de Buenos Aires. Porque en España, tanto la señora como la criada van a las ferias y a todos los hechos católicos, a la Virgen del Pilar. Acá no. Acá la llamada gente bien, digo en general, porque yo pertenezco a una familia bien, pero gracias a Dios cristiana vieja. Acá detestan la música popular, no digo folclórica, que es un nombre inglés. Nosotros en ese sentido estamos muy colonizados. Folclore viene del inglés. La música popular la detestan, les gusta todo lo inglés, son cipayos, porque no son cristianos viejos, sino amarían España. Acá han demolido todo lo español. Bueno, podríamos hablar largamente, pero eso es una pincelada en forma queda la última pincelada. Perdón, una pincelada desordenada. Porque no si fuera una entrevista exclusiva para un libro, habría un orden. No, por supuesto, acá estamos analizando todo y haremos un bloque más también, porque amerita un bloque más contigo para enfocarnos también en el hoy, ¿no?, como lo vemos. Pero acá está la historia oculta de todo esto que plantean en la época virreinal, ¿no?, del comercio, del simulacro,
de venta de los esclavos, etcétera, todo lo que bien explicó. Sí, aparte Las el contrabando, encomiendas, que era, el contrabando era una legalizado, como dice usted, ¿no? Acá plantea los conversos y la independencia hispanoamericana. Quiere decir que todos estos que usufructuaron durante todo el proceso hispanista, ¿no? Virreinal, etcétera, colonial y virreinal, son los generadores de la independencia que también tiene que involucrar en esto un espectro mercante converso también. Exactamente. Siempre me llamó la atención y insisto con eso, porque yo decía, ¿cómo puede ser? Lo comenté una vez en una entrevista. Yo decía, ¿cómo puede ser? Yo lo pensaba esto cuando tenía 16 años. ¿Cómo puede ser que a nosotros nos enseñaban en el colegio que repelimos las dos invasiones inglesas al grito de muera los herejes? Llegué como con la bandera española, éramos españoles, y 3 años después, porque la última fue en el 2007, España era nuestra tirana, sangrienta, y nosotros tuvimos la mayoría de edad. Yo dije, esto es una cosa ridícula, una cosa que no puede ser. No cierra. Y después entonces empecé a estudiar, yo dije, acá hay una falsedad absoluta. Fíjense que hasta el regimiento patricio, cuando hace la recreación de las invasiones inglesas, sale con la bandera española, no la roja igualda, que la creó Carlos III con el argumento de que en alta mar fueran vistos con claridad los barcos españoles. Yo entiendo que lo hizo para destruir la bandera tradicional hispánica, española. De cualquier manera, la bandera roja igualda se cubrió de gloria en hechos posteriores. Pero le quiero decir que, bueno, yo me puse a estudiar bien el tema y me di cuenta, y estudié las genealogías profundamente de todo. A Bolívar le dedico un largo capítulo. Eran todos conversos, todos, incluido San Martín. Todo lo documento en forma aplastante. Y ahora incluso suspendí momentáneamente el trabajo sobre el marxismo y el judaísmo, estudio sobre su vinculación, porque lo dicen los propios judíos, en fin, las teorías de Marx y todo, que son judías. Tengo una documentación que nunca se ha publicado, pero que está al alcance de cualquier investigador serio. Lo suspendí porque estoy investigando la genealogía de Artigas, bueno, Artigas desciende de judaizantes quemados por la Inquisición, de judaizantes quemados, con nombre y apellido. Pero tuve que estudiar todos los familiares por todas las ramas, las 4 ramas. Me llevó un poco de tiempo, pero voy a publicar, si no una segunda edición de La Historia Ocultada, un suplemento por la importancia que tiene. Igual sobre Juan Justo Santa María de Oro y sobre Güemes, el famoso león que luchaba contra los españoles, que nunca combatió, y la única vez que combatió se murió porque dicen que era hemofílico, pero nunca combatía. La gente no sabe que combatía en su fuerza, pero él no. Y por otro lado fue un señor de horca y cuchillo en Salta, que hay documentación aplastante de las cosas que hacía. Pero si yo no publico, a mí no me gusta adelantar las cosas, porque si me escucha un salteño bien intencionado y patriota va a decir, nos está degradando al gran Güemes, este hombre es un miserable, lo calumnia. Yo no calumno a nadie, no afirmo nada de lo que no puedo demostrar. El hecho de ser converso o descendiente de conversos, ¿lo priva de actos heroicos o de buenas intenciones en su relación a la independencia? Bueno, Ha hecho San Martín, de repente, el cruce. Claro, no, pero lo que eran conscientes, el odio a España era total. Ellos tenían, la mayoría tenía títulos de nobleza, en su residencia tenían los escudos, continuamente hacían genuflexiones del rey de España. Todo el tiempo decíamos, somos nobles. Eran ardientes defensores de la corona española. No se sublevaron gente tiranizada por España que sufrió. No, los ricos, el pobrerío estaba con el rey. Por eso hay documentación aplastante de los negros que luchaban por el rey. O sea, esta gente era claramente consciente de su sangre conversa. El odio a España, los crímenes horrorosos que hicieron. Se hablaba de los godos bueno, en fin, lo que dice el himno nacional, de que
que el león huyó, cobarde huyó, todo eso son mentiras. ¿Para qué voy a hablar incluso de la batalla de San Lorenzo, que no me dedico en mi libro? Que no fue una batalla en regla, fueron a buscar agua el contingente español y lo sorprendieron. ¿Qué batalla es esa? La batalla es cuando, en esa época, era la batalla cuando se enfrentaban en un campo abierto ambos ejércitos. Y después San Martín le pedía, y lo demuestro en mi libro, quería que lo aprobara Inglaterra su plan. Y la conquista y el paso de los Andes, que tanto se habla, y los militares ignorantes, no lo digo con desprecio, lo digo como un hecho objetivo. Dicen que fue una proeza que se estudia en la Academia del Mundo. Si se estudia en la Academia del Mundo es por ignorancia de lo que era el paso de los Andes, que era el paso tradicional de todos los contrabandistas. Y lo tengo documentado. Y no 10 años antes que San Martín. Desde el principio de la conquista española, ya Felipe III decía, se ha enterado que pasan con contrabando por el paso de los Andes. Por eso San Martín lo pasó tranquilamente. ¿Se dan cuenta? Y había un apoyo, en fin, nos cuentan que Luis Beltrán fundió la joya, no sé, y no sé qué pavada, ¿no es cierto? Las campanas de la iglesia no eran cañones británicos, eso lo sabe cualquiera. Inglaterra es la que apoyó eso para destruir a España, que era su enemiga mortal. Y no se puede hablar en un minuto de eso, pero yo tengo una entrevista. No, pero está todo en el libro justamente, ¿no? La claro, es un libro, yo lo pruebo importante. documentalmente. El odio a España de gente que le digo más, hay documentación que todo esto empezó ya a fin del 1600. Mientras escribían cartas al rey de Inglaterra pidiendo su intervención, al mismo tiempo pedían títulos nobiliarios. O sea, actuaron de una manera canallesca. Por eso nuestro héroe es Santiago de Liniers, que realmente combatió, no como creen algunos ingenuamente, pero sin quererlo lo agravian, cuando dicen que es el padre de la patria. Al revés, Liniers murió para que el Río de la Plata permanezca indisolublemente unido a España. Y después, en fin... Después lo fusilan. Aparte, como traidor. Aparte en los ejércitos españoles estaban todos los criollos. Porque el criollo no era como la historia que nos contaron acá, que el criollo odiaba España y estaba tiranizado y marginado. Mentira. El criollo era el español nacido en las Indias. Y ocupaban todos los cargos como los ocupaban Moreno, Belgrano. O sea, Hay una publicación que hace un amigo chileno que se llama Sureños a las Armas, ¿no? Entonces interpreta cartas. Tengo esa publicación. Interpreta cartas donde en realidad el indio, el negro, el mestizo, el español bajo, fue siempre defensor del rey y de Dios, ¿no? Y de la unidad española. Por supuesto que, como bien dice, los capitalinos, ¿no? los centralistas tenían esa tendencia a ser libres cuando los pueblos no querían ser libres, ¿no? ¿Pasaba lo mismo en el Río de la Plata? Sí, pero en el Río de la Plata hay una cosa bastante triste, porque si bien lucharon heroicamente para aplastar a los ingleses, porque los ingleses sufrieron una derrota tan extraordinaria que acá no se advierte, porque a nosotros en el colegio nos enseñaron, sí, derrotamos a los ingleses, y les tiramos aceite, agua hirviendo, una serie se minimizó. Nosotros la victoria sobre los ingleses de tal envergadura que los ingleses publicaron, y yo lo publiqué en mi libro, que fue una humillación, una de las más grandes humillaciones que sufrió Inglaterra, el ejército inglés, que el pueblo inglés estaba congojado, porque Liniers los aplastó. No es Álzaga ni nada, que no se puede mencionar un solo hecho de que Álzaga haya tomado las armas. Si era un alcahuete, Álzaga andaba... Álzaga quería la secesión para tomar el poder y odiaba a Liniers por envidia. Liniers fue una figura extraordinaria. Pero además, un periódico francés lo llamó hace unos años el vengador de Trafalgar. Porque en Trafalgar la flota española estaba junto con la flota francesa, pero la dirección la tuvo un almirante francés que hizo las cosas muy mal.
Y entonces a Liniers lo llaman el vengador de Trafalgar. Liniers era una figura que trasciende. Napoleón quedó asombrado y le mandó una condecoración y él le agradeció y la rechazó. Él dijo, soy un francés de corazón español. Y acá pensar que lamentablemente un escritor como Julio González, que es una persona muy bien intencionada, dice que el 12 de agosto nació el ejército argentino. Realmente es un dislate. El 12 de agosto, cuando se rinde Bedford, es la demostración perfecta que éramos españoles, porque lo querían acuchillar a Bedford. Y entonces Liniers le dice, alce la bandera española en el fuerte, que era donde está la actual Casa de Gobierno. Dijo, no la tengo. Entonces un marinero dijo, acá la tengo, y la tiró sobre las murallas, porque la gente gritaba cuchillo, y gritaban viva España. O sea, eso. Y después, incluso en Pueyrredón, en Plaza Miserere, que fue un hecho intrascendente, aunque lo quieren poner como una maravilla, que el ejército, las fuerzas españolas gritaron Santiago y Sierra España. Nos dijeron viva la patria argentina. Y es ridículo. Bueno, es una cosa absurda. Todavía ni había indicios. Pero vamos a ir a un pequeño corte, volvemos enseguida, porque me interesa, por supuesto que en estos libros uno puede acceder por internet, después vamos a poner debajo en la descripción, la gente que quiera recibir los libros o comprar los libros del profesor, van a poder encontrar qué contacto tiene que hacer. Ahora vamos a ir a un pequeño corte y volvemos enseguida con, ¿no es cierto?, el profesor Federico Rivadeneyra Carles, un poco hablando de la actualidad también. Abrazo. Ya volvemos. El mundo detrás de las cortinas, la historia como instrumento de control de las masas, de Samuel Cruz. Un libro que desenmascara los mecanismos de control de las masas puestos en práctica por el Instituto Tavistock en la Segunda Guerra Mundial contra Alemania y contra la humanidad. Disponible en Argentina en editorial Cruz y Fierro. El mundo detrás de las cortinas, de Samuel Cruz. Residencia de Los Ángeles es un hogar para adultos mayores habilitado en la ciudad de Buenos Aires, cuyo objetivo es la atención y cuidado de pacientes de la tercera edad. Más de 30 años de experiencia nos respaldan. Trabajamos con dedicación para cuidar a nuestros abuelos y así ofrecerles la felicidad y comodidad que ellos merecen. Estamos en el barrio Villarreal, pasaje Francisco Bauzá 2372, casi esquina Tinogasta. Comuníquese con María al 11 61 70 45 38. Los esperamos. Bienvenidos a CEPA, Centro de Estudios del Pensamiento Americano. Nuevo sitio web de cursos de formación en política, filosofía, historia, literatura, geopolítica, religión, psicología y más. Cursos de formación que reflejan el verdadero pensamiento americano. Lo invitamos a elegir el curso de su agrado ingresando en www.cepa.la. Decir siempre la verdad primero tiene un precio. Pero todos los días, en cada programa, en cada reportaje, en cada esclarecimiento, descubrimos que decir la verdad vale la pena. Decir siempre la verdad tiene un precio. Pero cada vez que recibimos tu apoyo, entendemos que seguir luchando vale la pena. Dependemos de tu ayuda. TLB1. Toda la verdad primero.